Hola, buenas noches, maestra, compañeros. En este video voy a hablarles sobre el género y el estrés. Comenzaré por definir qué es el estrés. El estrés es el proceso o mecanismo general con el cual el organismo mantiene su equilibrio interno, adaptándose a las exigencias, tensiones e influencias a las que se expone el medio en el que se desarrolla. Slipak refiere que hay una forma positiva del estrés y una negativa. La primera, conocida como estrés, que es cuando existe una respuesta equilibrada a las exigencias del entorno, y el distrés, que se presenta cuando las respuestas son insuficientes o exageradas en relación con la demanda. La Organización Internacional del Trabajo se refiere al estrés laboral como una enfermedad que es un peligro para las economías de los países industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la productividad al afectar la salud física y mental de los trabajadores. El burnout es un estrés crónico en el trabajo. Se caracteriza por un agotamiento físico. En él intervienen variables personales, psicológicas y organizacionales. En las variables personales se encuentra la edad, el sexo o los rasgos de personalidad. En las psicológicas, las estrategias de afrontamiento o la búsqueda de apoyo. En las organizacionales es el tipo de estructura, clima laboral, entre otras. Este estrés es consecuencia de eventos estresantes generalmente laborales que predisponen a las personas a dicho padecimiento. Es un proceso que se va instaurando en el individuo y está relacionado con las interacciones humanas intensas y duraderas. Las consecuencias del burnout: hay síntomas físicos, alteraciones conductuales y alteraciones emocionales. En los síntomas físicos surgen las alteraciones cardiovasculares, fatiga crónica, cefaleas, migraña, etc. En las alteraciones conductuales se destacan aquellas de la conducta alimentaria, abuso de drogas, fármacos y alcohol, ausentismo laboral, conductas de elevado riesgo, entre otras. En las alteraciones emocionales surge la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la baja autoestima, la falta de motivación, las dificultades de concentración, los sentimientos de frustración profesional, entre muchas otras. Las diferencias de género. La incidencia tanto del estrés laboral como del burnout en las mujeres está relacionada con dos variables: su posición de extrema vulnerabilidad derivada de la conciliación de la vida familiar y profesional, y las construcciones sociales de ser mujer como modulador de las estrategias de afrontamiento. Otras autoras señalan que la doble jornada doméstica y laboral, la multiplicidad de roles, el papel de cuidadora de niños, la imposibilidad de gozar de un tiempo propio y la desvalorización social y económica del trabajo reproductivo han contribuido a que el trabajo doméstico constituya un elemento potenciador de estrés mental con mayores niveles de depresión y dos adicciones: alcohol, juego, dependencias afectivas. Los elementos que pueden incidir en el estrés de las mujeres son sus cambios en su ciclo de vida, como el matrimonio, la maternidad, el posible divorcio, pasar de los 40 años en una cultura que ve la juventud como sinónimo de belleza, la viudez, la reorganización de la vida cuando los hijos e hijas son mayores, y los factores psíquicos, como la ansiedad que siente una mujer cuando se le presiona para que salga de casa y se realice, o la mujer que recibe un sueldo y después se le presiona para que vuelva a casa a fin de no perder a su familia. Algunas de las características laborales que predisponen a las mujeres al síndrome son el conflicto del rol de género, la sintomatología depresiva y los conflictos entre la familia y el trabajo. El estrés laboral y género es debido a la relación que se establece entre las demandas del ambiente donde el individuo mantiene su vínculo de relaciones y las propias características del individuo, que se ha considerado el género como uno de los moderadores de la vivencia de estrés, debido a los roles asociados y a las expectativas de comportamientos. En este sentido, los estudios realizados han apuntado a dos resultados contradictorios relacionados con la vivencia de estrés y el género: que no existen diferencias entre hombres y mujeres y que se puede verificar diferencias. Así, existen estudios que justifican que son los hombres los más afectados por el estrés de forma significativa y estudios que apuntan que las mujeres son las más afectadas.
Cuando se relaciona el género al estrés, las diferencias entre hombres y mujeres se encuentran más reflejadas en los elementos que causan el estrés y los mecanismos de afrontamiento. Las causas del estrés y género reconocen tres fuentes para la presencia de vivencia de estrés ocupacional: fuentes relacionadas con el individuo, fuentes relacionadas con la función que se desempeña y fuentes relacionadas con características de la organización, pudiendo clasificarse estas últimas en fuentes de tipo físico, como el caso del ruido o la temperatura, y fuentes de tipo comportamental, como el caso de las expectativas asociadas al desempeño, las posibilidades de carrera, entre otras. En algunos estudios, el conocimiento sobre la percepción de estrés bajo la perspectiva de género concluyen que las mujeres perciben mayores niveles de estrés en relación con el afrontamiento del estrés. No se verificó la diferencia de género en el uso de estrategias para afrontarlo. Sin embargo, se identificó la influencia de algunos factores que contribuyen al aumento del nivel de estrés, así como su reducción, y se observó la posible intervención de otros factores que modifican la percepción del estrés. Sin duda, son necesarios más estudios para entender mejor estas diferencias, considerando el contexto sociocultural, ya que este estudio provee resultados recientes sobre diferencias de género en un contexto diferente al nuestro. A manera de conclusión, vemos cómo el estrés juega un papel fundamental en nuestras vidas, ya que no solo nos afecta físicamente, sino en la parte emocional, patológica. Es por ello que tanto hombres como mujeres debemos apoyar en las labores domésticas, ya que hay muchas mujeres en la actualidad que salimos a trabajar para obtener ingresos y aportar en la casa, quitarnos esos estereotipos fijados en una sociedad que ha cambiado conforme pasa el tiempo. Muchísimas gracias, compañeros, maestra. Es todo. Muchas gracias.